El propósito de esta demostración es proporcionar instrucciones para la determinación del poder calorífico bruto de los biocombustibles sólidos utilizando un calorímetro de bomba. Esta demostración cumple con la norma europea EN 114918. El calorímetro de bomba de oxígeno consta del recipiente de combustión de oxígeno o bomba de oxígeno, la camisa del calorímetro con su cubierta, el cubo ovalado, el crisol y otros accesorios. El equipo de presión auxiliar consta de un regulador de presión para controlar el llenado de la bomba de oxígeno, un manómetro para indicar la presión en la bomba y una válvula de alivio o disco de ruptura que opera de 3 a 5 megapascales e instalado en la línea de llenado para evitar el llenado excesivo de la bomba. Una balanza para pesar la muestra de fusible con una resolución de al menos 0.1 miligramos es preferible y se recomienda con una masa de muestra del orden de 0.5 gramos o menos. El cable de encendido o fusible está construido por níquel-cobre de 0.1 milímetros. Para la demostración del valor calorífico se tomará de acuerdo con E14778 y se recibirá en el laboratorio en un recipiente o paquete hermético sellado. Desenrosque la tapa de la cabeza del recipiente y coloque la cabeza del recipiente en el soporte. Sujete un extremo del cable fusible de 10 centímetros de longitud entre los dos electrodos. Coloque una cápsula de combustión con una muestra de buey en el bucle del electrodo. Doble el cable hacia abajo, hacia la superficie de la carga. Añada 1 mililitro de agua destilada o desionizada en el fondo del recipiente desde la pipeta. Humedezca el anillo del sellado con un poco de agua desionizada, la cabeza en el cilindro e empuje hacia abajo hasta donde llegue. Coloque la tapa de la cabeza en el cilindro y gírela firmemente con la mano hasta que se detenga por completo. Deslice el conector en el cuerpo de la válvula entera y empuje hacia abajo hasta donde llegue. Cierre la válvula de salida en la cabeza del recipiente. Abra o entreabra la válvula del tanque de oxígeno no más de un cuarto de vuelta. Abre lentamente la válvula de control de la conexión de llenado y observe el indicador a medida que la presión del recipiente aumente hasta la presión deseada. Cierre la válvula de control, libere la presión residual en la manguera del llenado empujando hacia abajo. En la palanca unida a la válvula de alivio, llene la cubeta del medidor. Primero, rasgado, seca en una solución o balanza de viaje, agregue 2000 gramos de agua, coloque la cubeta en la caloría, medidor, adjunte el asa de elevación a los dos orificios en el costado del tapa de rosca, baje parcialmente la bomba en el agua y empuje los dos cables de encendido. Cables en los enchufes terminales en la cabeza de la bomba. Baje la bomba completamente en el agua con sus pies abarcando el jefe circular en el fondo del cubeta. Retire el asa de elevación y sacuda cualquier gota de agua en el cubo y compruebe si hay burbujas de gas. Coloque la cubierta de la chaqueta, gire la dirección con la mano para asegurarse de que funcione libremente. Deslice la correa seca sobre los poliales y encienda el motor. Enciende el termómetro digital, deje que el CTE funcione durante 5 minutos para alcanzar el equilibrio antes de comenzar una ejecución medida. Al final de este periodo, registre el tiempo en el temporizador del termómetro digital y la lectura de la temperatura, y registre la temperatura a intervalos de 1 minuto durante 5 minutos. Al comienzo del sexto minuto, pare el medidor de calorías y dispare la bomba presionando el botón de encendido y manteniéndolo presionado hasta que la luz indique que se apague. Mide el tiempo necesario para alcanzar el 60% del aumento total estimado de la temperatura en el punto del 60% y observe en el momento en que la lectura de temperatura alcance ese punto.
Tome las lecturas de temperatura a los 40, 60, 75 y 100 segundos después del encendido e interpone entre esta lectura para indicar el punto del 60%. Después de que se haya medido el aumento total, después del periodo del aumento rápido o 4 o 5 minutos después del encendido, registre las temperaturas a intervalos de 1 minuto hasta que la diferencia entre lecturas sucesivas haya sido constante durante 5 minutos después de la última lectura de temperatura. Detenga el motor, retire la correa y levante la tapa del medidor de calorías, limpie el almacén del tornastato y eje de agitación con un paño limpio. Coloque la tapa en el soporte, levante la bomba del cubo, retire los cables del encendido, limpie la bomba con una toalla limpia. Abra gradualmente la parilla neural en la cabeza de la bomba para liberar la presión del gas. Presione antes de intentar quitar la tapa después de que se haya liberado toda la presión. Desenrosque la tapa, levante la cabeza del cilindro y coloque en el soporte. Examine el interior de la bomba en busca de hollín u otra evidencia de combustión incompleta. Lave todas las superficies inferiores de la bomba con un chorro de agua destilada y recoja los lavados en un vaso de precipitación. Retire todos los trozos sin quemar del cable de fusibles de los electrodos de la bomba. Enderécelos y mida su longitud combinada en centímetros. Reste la longitud a la longitud inicial de 10 centímetros e ingrese esta cantidad en la hoja de datos con la cantidad neta de cable quemado. Calcule el aumento de temperatura corregido sustituyendo en la siguiente ecuación. El valor calórico derivado con el biocombustible es el calor calorífico bruto a volumen constante. Calcule el valor calorífico bruto a volumen constante a partir del experimento individual, sustituyendo en la siguiente ecuación. La contribución de la combustión del alambre fusible se da en la siguiente ecuación. Como el contenido de humedad de la muestra de análisis real es de interés meramente en la resolución de un cálculo a otras bases, se recomienda calcular un valor del valor calorífico bruto. A volumen constante para el combustible seco utilice la siguiente ecuación. El valor calorífico a volumen constante requiere para calcular la partícula. La base del contenido de humedad se deriva de la siguiente ecuación. El resultado se informará al múltiplo más cercano de 10 por gramo por declaraciones inequívocas donde el crecimiento de volumen constante del estado y base de humedad